Tenerife. ¡Oh, mierda!, gritó el conductor del camión mientras pegaba un volantazo hacia el arcén. Los pasajeros de la caja, abierta, situada a su espalda, cayeron al suelo en una confusión entrelazada de brazos y piernas, mientras maldiciones en varios idiomas cruzaban el aire. Lucía se incorporó maltrecha mientras miraba a su alrededor tratando de adivinar qué había sucedido. La enorme nube de vapor blanco que salía del motor del Pegaso, junto con la expresión desolada del camionero que acababa de saltar al camino, le dijeron rápidamente que aquel camión no seguía rodando, al menos por aquel día. —¿Es que usted está loco? —preguntó un hombre mayor, con una voz indignada, mientras ayudaba a incorporarse a un niño de no más de 6 o 7 años. —¿Cree que somos un montón de grava o algo así? —¿A mí qué me cuenta? —replicó el camionero, encogiéndose de hombros mientras señalaba la nube humeante que salía del motor. Este trasto ha sido remendado con piezas de 3 camiones diferentes. Lo milagroso es que aún funcione. De gracias a que nos hayamos salido de la calzada por lo menos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? —preguntó otra voz. Creo que les toca caminar. Oiga, replicó con aire digno el camionero, calándose bien la víscera en la cabeza. Por lo que a mí respecta, me quedaré aquí vigilando el camión. No quiero que ningún malnacido me robe gasolina. Un coro de gemidos surgió al oírse aquellas palabras. Aunque aún era temprano, y el sol ya apretaba con fuerza, y todo el mundo comprendió que la caminata que les esperaba no sería placentera. Con ágil salto Lucía se apió del camión, y trató de orientarse. Su turno como ayudante de enfermería comenzaba a las 2 de la tarde, y aún eran las 12:30. Estaba más o menos a unos 3 kilómetros del hospital, así que tenía tiempo de sobra para llegar andando. Felicitándose mentalmente por haber sido tan previsoria con respecto al tiempo que le podía llevar el viaje, comenzó a caminar por el arcén, al igual que muchos pasajeros del camión que, como ella, echaban ocasionales vistazos por encima del hombro, por si casualidad pasaba algún otro vehículo capaz de llevarles. A Lucía le daba igual para sus adentros. Era un día precioso y no le importaba caminar un poco. Numerosos peatones circulaban en un sentido o en otro a lo largo de la carretera. Apenas un par de semanas antes, Lucía podría haber encontrado a los márgenes de la calzada algún que otro puesto de venta de frutas o hortalizas, pero el gobierno de la República había decidido colectivizar la producción agrícola para aumentar la producción. Que aquello fuese o no a dar resultado ya era otra historia, y además, a ella todo aquello no le importaba mucho. Su mente estaba centrada en los problemas más acuciantes, como qué diablos iba a hacer para conseguir más medicamentos para Sor Cecilia en el mercado negro. Aunque Lucía aprovechaba cualquier rato libre en su turno para visitarla, cada vez que llegaba al ala del hospital donde estaba internada la religiosa se sentía destrozada por dentro, por aquel rostro exangüe y envuelto en vendas de la monja, que parecía querer fundirse con las sábanas blancas del catre donde reposaba. La semana anterior había tenido que vender un pequeño par de pendientes de brillantes que habían sido de su madre y que ella había llevado puestos hasta ese momento. Se sintió desgarrada cuando los vendió. Era el único y último recuerdo que conservaba de su anterior vida. Al desprenderse de ellos y vendérselos a aquel tipo, sintió que, de alguna manera, abandonaba los últimos restos de la vida de niña que había subido por aquel autobús 1000 años antes y que se embarcaba de lleno en su nueva vida. Por otra parte, pensó amargamente, esos nuevos tiempos obligaban a la gente a madurar de forma mucho más rápida. Antes, una cría, mejor dicho, de 17 años, era eso, una cría. Ahora ya no. A cambio de los pendientes, había obtenido de aquel tipo sudoroso que trabajaba en la comandancia del puerto media docena de cupones de racionamiento extra, y sobre todo, 4 cajas de ampollas de morfina, quizás uno de los productos más escasos y caros de la isla para Sor Cecilia. Ya había tenido que utilizar 2 de estos, y Lucía se preguntaba preocupada qué pasaría cuando los médicos agotasen la magra reserva de analgésicos de la monja. El problema no era solo ese. El médico que atendía a la monja le había dicho que necesitaba urgentemente un medicamento llamado manitol,
Por lo visto era lo único que podía reducir de alguna manera la presión que el edema cerebral de la monja estaba provocando dentro de su cráneo. Y la cuestión era que la junta médica opinaba que utilizar alguno de los preciados vitales de manitol en Sor Cecilia era una pérdida de tiempo. Sabía que los médicos la habían dejado para un caso imposible, pero ella no perdía la esperanza. Al cabo de 20 minutos de caminata, el chofer de un atiborrado autobús con un estrafalario de puesto de gasojano adosado en el techo se apiadó y recogió al grupo de Lucía de Larsen. Finalmente, poco más tarde, de la 1, la joven se encontró frente a las puertas del hospital. Los servicios sanitarios estaban totalmente colapsados, ya que no quedaban en toda la isla más allá de 300 o 500 médicos, incluyendo en ese generoso cálculo a un grueso número de estudiantes de medicina de la Universidad de La Laguna que habían sido licenciados de forma precipitada. El vestíbulo era un continuo fluir de pacientes, personal médico y gente que acudía al centro con las dolencias más descabelladas. Estar ingresado garantizaba 3 comidas diarias y la posibilidad de librarse por unos días del pesado servicio de trabajo obligatorio. Así que en las consultas de admisión, todos los días, media docena de agotados médicos tenían que llevar a cabo la tediosa tarea de separar a los auténticos enfermos de los simuladores. Al pasar por la puerta reservada al hospital, Lucía saludó con un movimiento de cabeza a los guardias de seguridad armados que vigilaban el arco detector de metales de la entrada. Con un gesto ágil, fruto de la práctica, sacó su pase del bolsillo y se lo prendió de la solapa de la camisa sin aminorar el paso. Los guardias, que ya la conocían, le dirigieron una breve mirada antes de concentrar de nuevo su atención implacable en el río de gente que trataba de cruzar la puerta de pacientes. En el mercado negro los medicamentos eran la moneda de mayor valor, junto con las pocas drogas que aún se podían conseguir, y ya había habido varios intentos de asalto a la farmacia del único hospital en funcionamiento de la isla. No había lugar para bromas en aquella sala. «Hola, Lucía». Quien así saludaba era una pispireta y pequeña ATS, de poco más de 1,5 metros, que hasta aquel preciso instante estaba tirándole los tejos de forma descarada a uno de los guardias de la puerta, mientras se prendía su tarjeta en un escote más propio de un cóctel que de un hospital. «Hola, Maite, ¿cómo lo llevas?», replicó Lucía con una media sonrisa mientras se acercaba a su amiga. Realmente la consideraba su amiga, pese a que hacía apenas 15 días que la conocía. Resultaba sorprendentemente fácil lo que era el trabar amistades entre los supervivientes. Daba la sensación de que los que habían salido indemnes del infierno de los no muertos necesitaban desesperadamente relacionarse con otras personas para sentirse vivos. «Muy bien», contestó Maite, con una sonrisa pícara en el rostro. «Creo que esta noche Fernando me va a llevar a cenar por ahí. Me ha dicho que ha conseguido cupones especiales de alguna parte, y puede que hasta haya unas botellas de vino». «¿Fernando? ¿Quién es Fernando, Maite?», preguntó Lucía extrañada, pero una breve mirada al guardia de la puerta y el abarrotamiento de Maite se lo explicaron todo. Alzó los ojos hacia el techo mientras meneaba la cabeza. Cada semana era uno distinto, y todos prometían ser el amor eterno que Maite buscaba desesperadamente. Por supuesto, la semana siguiente sería otro, aunque eso ya daba igual. La vida seguía su curso, pensó Lucía mientras se ponía el uniforme en el vestuario y escuchaba el interminable cotorreo de su amiga. La gente se enamora y sueña, pese a que toda la mierda en la que estamos pasando, e incluso viviendo como vivimos, los supervivientes son razonablemente felices. Parece increíble, pero es así. Las ansias de vivir son demasiado fuertes, dijo Lucía volviéndose bruscamente de sus pensamientos. Te preguntaba si había habido algún cambio en el estado de tu amiga la monja. De Sor Cecilia, repitió la enfermera. Lucía meditó un momento, con un gesto amargo sorprendentemente fuera de lugar en su rostro. Lo cierto es que no había habido ningún cambio. Voy a ir a verla por un momento, antes de empezar mi turno. Ningún jodido cambio, le hubiera gustado añadir. Y lo más probable es que se quede vegetal para lo poco o mucho que le reste de su vida. Pero no quiero admitirlo, porque aceptarlo significaría comenzar a perderla, y últimamente estoy hasta las narices de perder a la gente que quiero, ¿sabes?
Sin embargo, se abstuvo, y en vez de eso embozó una sonrisa forzada, mientras cogía la mano de Maite entre las suyas y hacía un mojín. ¿Te importaría acompañarme, por favor? Por supuesto que no, replicó Maite. Pero primero acerquémonos un momento hasta el control de la planta, y quizás podamos conseguir algo de esa porquería de sucedáneo de café para beber por el camino, ¿vale? Y diciendo esto le dio un abrazo cariñoso a Lucía. A continuación se dio la vuelta y salió del cuarto de enfermeras sin saber que en menos de media hora estaría muerta. Estaba muerto. No quedaba nadie allí. En un lugar donde un día vivieron, respiraron y soñaron casi 6 millones de personas. Nadie excepto ellos, claro está. La metrópolis se extendía silenciosa a lo largo de kilómetros y ni un solo sonido rompía su quietud. El superpuma cruzaba la ciudad a toda velocidad y las calles y plazas se deslizaban rápidamente bajo nosotros, a no mucha altura. Brit decía que era mejor así. Según el pequeño piloto, seríamos menos visibles ya que el sonido de los motores rebotaría de tal manera que sería imposible localizar su origen. Por lo que a mí respectaba, pasar tan cerca de los tejados de los edificios me ponía sumamente nervioso, sobre todo en un aparato tan poco fiable como aquel. Por todas partes se repetían las mismas escenas, avenidas vacías, solo punteadas aquí y allá por algún vehículo atravesado de cualquier manera en la calzada. Restos de basura, cristales rotos y esqueletos apolillados parecían estar por todas partes. El Parque del Retiro se había transformado en una auténtica jungla y muchos de sus caminos ya ni se distinguían, devorados por la maleza. Brillando bajo el sol, el pequeño lago resplandecía de manera apagada, casi sepultado por toneladas de algas que le daban un tono verdoso a las orillas. El Palacio de Cristal no era más que un esqueleto de vigas de acero y vidrios rotos. La Castellana era un inmenso paseo fantasmagórico, solo cruzado por enormes torbellinos de polvo que sacudían las pocas farolas que quedaban en pie. Sorprendentemente, los 10 carriles de aquella enorme vía estaban totalmente despejados de vehículos, seguramente por haber sido cerrada al tráfico antes del colapso final. Por eso tan solo servía para darle un aspecto aún más fantasmal. Un solitario todoterreno, Volvo, con las ventanas cubiertas por barrotes soldados, era el extraño contrapunto que rompía el vacío de la avenida. No podía ni imaginarme qué habría llevado a su conductor a detenerse ahí, en medio de ninguna parte, ni qué habrá sido de él o ella. Aquí y allá se podían contemplar enormes montoneras de esqueletos y momias apolillados, marcando los lugares donde alguien hizo frente a los no muertos. En todos los casos, sin excepción, esas montañas de restos estaban cerca de un charco de brillantes casquillos de cobre vacíos. Lamentablemente, las montañas de restos, aunque abundantes, eran tan solo una pequeña gota comparada con el enorme océano de no muertos que infestaban las calles. Era un espectáculo escalofriante. Las aceras y las calzadas estaban plagadas de miles de esos seres, sumidos aparentemente en un estado de trance o hibernación. En cierto modo era como contemplar una foto aérea de una calle, un instante congelado en la vida normal de una ciudad. Lo único que rompía esa ilusión eran las ropas rasgadas y cubiertas de sangre de los personajes, y eso tan solo a los que aún conservaban algo de ropa que no pareciesen un montón de harapos. Solo cuando el ruido de las aspas o la sombra de nuestro helicóptero pasaban sobre los no muertos, parecían salir de su estado de suspensión y reaccionar. «¡Mirad ahí!», gritó Broto con incredulidad, apuntando hacia un punto en el suelo. En aquel momento pasábamos al lado del Estadio Santiago de Bernabéu. Todas las entradas y salidas estaban bloqueadas con vehículos pesados y contenedores industriales, y la concentración de cuerpos podridos en las aceras que rodeaban el gigantesco campo era mucho mayor que en otras partes. Una especie de andamio recorría la fachada sur a media altura, comunicando dos boquetes abiertos en la cara del estadio, por algún motivo que ninguno de nosotros acababa de comprender.
Estaba claro que aquel había sido, en su momento, un punto de resistencia, pero ya no parecía haber nadie. Las gradas estaban cubiertas de multitud de chozas semiderruidas y algunos plásticos harapientos flotaban fantasmagóricamente, colgados de restos oxidados de hierro. El césped del campo se había transformado en un enorme lodazal cubierto en más de la mitad de su extensión por docenas de pequeños bultos irregulares, y en una esquina donde debería de haber estado una de las porterías, alguien había dibujado un enorme mensaje que decía «Ayuda», con sillas arrancadas del graderío. ¿Qué diablos es todo eso?, pregunté, intrigado, señalando los bultos que punteaban el césped. «Tumbas», respondió Marcelo quedamente. Su semblante era sombrío, y pude ver una gota de sudor resbalando por su cuello. «Es un cementerio». Callamos todos por un momento, consternados. Me imaginé la angustia de las personas ahí sitiadas. A medida que iban transcurriendo los meses, sus provisiones se iban acabando, y nadie respondía a su mudo grito de auxilio. Me figuré la desesperación que debieron sentir cada vez que uno de ellos fallecía a causa del hambre, la enfermedad, o los no muertos, o Dios sabe qué. Por un instante pude sentir el pánico sofocante que tuvieron que atravesar a medida que pasaban los días e iban siendo conscientes de que estaban condenados, que nadie iba a acudir en su auxilio. Espantoso. Fíjate, comentó Pauli. Las últimas tumbas parecen estar casi a ras de la tierra. Supongo que ya no les quedaban fuerzas ni para enterrar a los suyos, musitó. ¿Queda mente alguien a nuestras espaldas? ¿Crees que aún quede alguien ahí?, pregunté. No lo creo, respondió Marcelo. Pero de todas formas no podemos pararnos a averiguarlo. Me miró de hito a hito. Esto no es una misión de rescate. Lo sabes tan bien como yo. Me callé mi respuesta. Sabía que el argentino tenía razón. Pero me resistí a aceptarlo tan fríamente. Era consciente de que si no me hubiese atrevido a salir de mi casa en Pontevedra, en su momento, probablemente en aquel instante sería un indigente medio chalado rebordeándome en mi propia miseria, dentro de los confines de mi cárcel hogar. Y también me imaginaba la sensación tan horrible que suponía ver pasar un helicóptero por encima de mí y que no me rescatasen. Era mejor no pensarlo siquiera. «Todo el mundo listo atrás», sonó la voz de Kurtank por el intercomunicador. «Hemos llegado». Estiré el cuello para ver a través de los parabrisas, y al instante me arrepentí de haberlo hecho. Los enormes edificios del complejo de La Paz se recortaban nítidamente en el horizonte como monolitos solitarios, y a sus pies, en medio de los restos destrozados de lo que un día había sido el Punto Seguro 3, una masa rugiente de no muertos se giraba en aquel momento hacia el origen del ruido que los había sacado de su letargo. Nos esperaban, y no era capaz de imaginarme cómo demonios íbamos a cruzar aquello. «¿Cómo coño vamos a aterrizar ahí?», preguntó Broto, visiblemente nervioso. «Nos harán picadillas incluso de que podamos salir del helicóptero». «Tranquilo, che», respondió Marcelo, curiosamente calmado. «Todo está previsto, despreocúpate». E impasible encendió un cigarrillo, mientras miraba con ojo clínico a la muchedumbre debajo. Me hubiese gustado estar tan tranquilo como el argentino, pero, sin embargo, en mi foro interno estaba convencido de que era el informático quien tenía razón. Mientras Víctor trazaba vuelta tras vuelta sobre la explanada situada a los pies de la torre del Hospital de La Paz, la situación no dejaba de empeorar. Justo debajo de nosotros se arremolinaba una multitud que debía de rondar los 5 o 6 mil no muertos, y cada minuto que pasaba, y más monstruos confluían en la explanada provenientes de todas las calles adyacentes. La puerta del edificio principal parecía la salida de un estadio al acabar un partido, con docenas de esos seres apelotonándose y pugnando por salir, trastabillando y tropezando. Por un segundo pude contemplar horrorizado cómo incluso unos cuantos de ellos caían al vacío desde las ventanas.
hechas pedazos de las plantas superiores. Me constaba que esos seres no tenían tendencias suicidas, pero el hecho de ver a nuestro helicóptero revoloteando a su altura había sido más fuerte que el sentido de la conversación de algunos no muertos que pululaban por las plantas superiores. Sedientos de sangre, se habían lanzado por el hueco de las ventanas en un vano intento por alcanzarnos. Los que caían simplemente se limitaban a girar dando vueltas como un fardo de ropa sucia, hasta que se estrellaban con un sonido sordo contra el suelo varias docenas de metros más abajo. Joder, es increíble, masculló Pauli, mientras les daba un codazo a su colega argentino. Ese cabrón aún se mueve después de caer de la 10ª planta, no me lo puedo creer. El argentino estiró el cuello para ver al no muerto que la pequeña catalana le señalaba con tanto interés. Aquel pobre diablo era un tipo joven desnudo de cintura para arriba que había tenido la mala fortuna de no romperse el cráneo en la caída. No obstante, debía de haberse dejado la espina dorsal en el intento porque estaba tumbado en el suelo, con un reguero de líquidos oscuros manando de su cuerpo, seguramente por haber reventado todos sus órganos internos a causa del impacto, mientras se veía sacudido por movimientos espasmódicos, al tiempo que trataba en vano de incorporarse. «No te preocupes, Paulita», comentó de manera casual el porteño. «No le queda mucho». «¿Por qué dices que no le queda mucho?», pregunté. «¿Qué diablos vamos a...?» Mi pregunta quedó interrumpida por un chisporroteo en el intercomunicador del Super Puma, seguido de la voz seca de Tank. «¡Ya es suficiente! Deben de haber salido casi todos. ¡Adelante, equipo 2! El helicóptero trazó una larga elipse, alejándose de la vertical de la plaza, antes de que tuviese tiempo de preguntarme qué diablos estaba pasando. Un sonido ronco cortó en seco todas las conversaciones apresuradas de la cabina. El helicóptero se ladeó imperceptiblemente cuando todos los tripulantes nos acercamos al lado derecho, tratando de identificar el origen del sonido, y entonces, totalmente asombrado, pronuncié un sonoro y rotundo joder. Al principio no podía ver nada. Después, al cabo de unos segundos, adiviné 2 pequeños puntos moviéndose a gran velocidad, recortados contra el cielo, dirigiéndose hacia nosotros. A medida que el tamaño de los puntos aumentaba, empezamos a distinguir todos los detalles de aquellas máquinas voladoras que ronroneando devoraban los metros que les separaban de la panza. ¿Qué coño es eso?, acerté a preguntar estupefacto. Tenía la sensación de estar viviendo alguna clase de sueño extraño. «Son 2 buchones», respondió David Broto, alborozando mientras pegaba la nariz al cristal de la ventanilla. «Oh, joder, los están haciendo volar, es increíble». El informático pegaba botes de alegría mientras me señalaba los 2 aviones de hélice, que en aquel momento ya eran perfectamente visibles y trataban una elegante vuelta en torno a la Torre de la Paz. ¿Alguien puede explicarme qué coño es un buchón y de dónde han salido, por favor?, pregunté exasperado, por encima de la enorme algarabía que reinaba dentro del helicóptero. Todo el mundo hablaba o gritaba a la vez, y aquello parecía una casa de locos. «Son 2 buchones, los Hispano Aviación», me gritó por encima del ruido David Broto, mientras le sacaba ojo a los 2 pequeños cazas de hélice que continuaban aproximándose. Al ver la expresión de mi cara se dio cuenta de que no había entendido nada, por lo que continuó explicándome. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno franquista consiguió de alguna manera los planos y las licencias del ME-109, el avión de caza del ejército nazi, y comenzó a fabricarlos para equipar al ejército del aire español. Como las fábricas de motores alemanas habían sido destruidas en la guerra, decidieron colocar los motores Rolls-Royce de los Spitfire ingleses. Estuvieron en servicio casi hasta los 60, pero hace años que solo quedan unos cuantos ejemplares en los museos. 2 buchones, esto es increíble, barbotó excitado el informático, mientras su atención se centraba de nuevo en los aeroplanos. Jodido Tank, pensé para mis adentros, maravillado por la audacia del alemán. De alguna manera el otro equipo había conseguido en tan solo un par de horas poner en marcha aquellos 2 pájaros de los años 40 que cogían polvo en el Museo del Aire,
y que ahora se cernían amenazadores sobre la multitud de los no muertos, que parecía haber enloquecido con la barajunda de los motores que los sobrevolaban. «Fíjese bien, compañero», me dijo Marcelo, mientras me hacía un hueco a su lado, en la ventanilla abierta donde apoyaba el MG3. «Empieza el espectáculo». Los dos buchones hicieron un último giro a poco más de 1 kilómetro y enfilaron directamente la plaza situada a nuestros pies, con un rugido ensordecedor de motores. Solo entonces fui consciente de que debajo de cada uno de los aparatos pendían los contenedores de color rojo que habían visto catarrear trabajosamente al otro equipo en el autobús del aeropuerto. Ahí colocados bajo las alas, con su forma de puro, comprendí de golpe que era lo que debía pasar. «¡Napan!», grité, sin poder contenerme. Joder, aquello iba a ser terrorífico. Los dos aeroplanos cruzaron la plaza a muy poca altura, apenas a poco más de 100 metros. Como si hubiesen estado esperando una señal, de repente los contenedores rojos de debajo de sus alas se desprendieron y cayeron girando lentamente sobre la multitud que estaba en tierra. Las espoletas se activaron al cabo de un par de segundos en cuanto los contenedores tocaron el suelo. Dos enormes bolas de fuego y humo explotaron casi simultáneamente. Las gigantescas llamas se elevaron durante unos instantes a una altura asombrosa, mientras un formidable estallido retumbaba en toda la ciudad. El helicóptero se sacudió de repente, como golpeando por un gigantesco puñetazo de aire. Oí que Prit soltaba un enorme chorro de palabras en ruso. Las bolas de fuego se habían transformado en una única y gigantesca pelota anaranjada, vetada por líneas oscuras de humo, mientras salpicaduras del gigantesco napalm se esparcían por todos lados. Me aparté de la ventanilla sofocado por el intenso calor que generaba el fuego. Pese a estar a varios cientos de metros, podía sentir la temperatura descontrolada que salía de aquel infierno. La propia estructura de la plaza, rodeada de altos edificios, la había transformado en una gigantesca cazuela, concentrando el efecto del napalm. Las llamas se reactivaban a sí mismas a causa de remolinos de aire que generaba el propio calor, en un efecto seguramente imprevisto. Kurt Tank parecía encantado con el resultado de la operación, a juzgar por sus comentarios por radio. En cierto sentido, tenía toda la razón del mundo. No iba a quedar mucho en pie ahí abajo. Después de aquello, al cabo de unos instantes, que se me hicieron interminables, la bola de fuego comenzó a decrecer. Una vez consumido todo el combustible, mientras las columnas de humo negro se iban concentrando en una solitaria y altísima única columna que tenía que ser visible a kilómetros de distancia. «Mirad eso», oyó uno de los legionarios. «No queda ni uno solo en pie». Todo el helicóptero prorrumpió en gritos excitados. La enorme muchedumbre que un momento antes se concentraba en la plaza se había visto reducida a unos cuantos cientos de antorchas humeantes que se tambaleaban consumiéndose en medio de las llamas y desplomándose poco a poco. La inmensa mayoría de los cuerpos ardía lentamente en el suelo, despidiendo unas llamas de color azulado o de verde venenoso, conformado una inmensa capa negruzca que tapizaba toda la extensión de la plaza. La barajada penetrante a carne quemada saltó mis fosas nasales hasta el punto de hacerme lagrimear. Aquella era una escena salida del Averno. «¿Cómo han podido arder así?», le preguntó Broto a Pauline en aquel momento. «Es alucinante. La mayoría se ha achicharrado hasta los huesos en pocos minutos. Es la leche, joder». Acertó al balbucear, incapaz de apartar su mirada de aquel tapiz carbonizado. «Es muy sencillo», respondió la catalana, mientras ajustaba parsimoniosa las chinchas de su chaleco. «La mayor parte de los que estaban allá abajo llevaban, muertos o no muertos, o como rayos les quieras llamar, más de un año». «¿Y eso qué tiene que ver?», preguntó Broto con cara de no entender. «Significa que», replicó pacientemente Pauli, «pese a que lo que hacen muy lentamente, están sufriendo un proceso de putrefacción continuado. Y todo eso de descomposición genera... ¿gases?», la interrumpí, quedamente entendiendo de golpe lo que acaba de suceder. «Metano, en su mayor parte», asintió Pauli. «Cuando más tiempo llevan en ese estado, mayor concentración de gases y de grasas saturadas de metano tienen en sus cuerpos. Los que han ardido como cerillas seguro cayeron en los primeros días, y llevaban dando vueltas por ahí desde entonces. El resto», señaló con la barbilla a las pocas figuras que se tambaleaban aún de pie, en medio de la dantesca plaza, «posiblemente solo llevasen unos meses como no muertos». Volví la mirada hacia tierra una vez más. Los cuerpos ardían con furia en la plaza, mientras la excitación recorría a oleadas la cabina, de una manera casi física.
A medida que el helicóptero descendía lentamente, con el rabillo del ojo vi las caras tensas de la mayoría preocupadas, las de muchos, mientras un par de veteranos hacían comentarios jocosos para espantar su miedo. Sin embargo, yo no era capaz de definir mi estado de ánimo en aquel momento. Miedo sobre todo, pero también una infinita tristeza, pensando en las miles de vidas que de algún modo acabamos de cegar. Angustia, pensando en que todos los que estaban allá abajo no eran muñecos de trapo, sino personas que algún día tuvieron vida y sueños propios, y que no merecieron haber acabado así. Desolación pensando en que solo por circunstancias de azar no había terminado yo como la mayoría, como uno de los innumerables no muertos. Pero sobre todo tenía miedo, pánico me atrevería a decir, porque en breves instantes, aquellos muchachos tan jóvenes y llenos de vida iban a entrar en aquel edificio, y de todo el equipo solo Víctor Pichenko y yo intuíamos, por experiencia, los horrores que nos esperaban ahí dentro.